poder ayudar a medir cuánto ganas o cuánto pierdes cuando asocias una medida de reducción de riesgo. Por ejemplo, ahí teníamos el análisis o seguir sembrando arroz en una zona o cambiar la cédula de cultivo a frijol si tenían sequía permanente. Y la tabla demostraba que hacer la combinación era más eficiente que seguir con un solo cultivo. Siguiente. Entonces es importante aquí el mensaje, conocer los beneficios asociados a el análisis de riesgo. Aquí tienen un ejemplo, un esquema de cómo lo trabajamos con los planes de desarrollo. Aquí en este eje tienen los ejes propios de un plan de desarrollo que depende de cada territorio, y acá tienen los temas transversales y donde pueden identificar el tema del territorio como tema transversal, el tema de gestión del riesgo y el tema de monitoreo para el diseño de indicadores. Y cada uno de los grupos sectoriales, aquí por ejemplo es un ejemplo para pesquería, para agricultura, para salud, lo van aplicando la metodología de análisis de riesgo, de tal manera que se haga una entrada transversal. Siguiente. Otro principio que hemos desarrollado en la práctica es no generar nuevos instrumentos, sino trabajar sobre lo ya existente, sobre los procesos existentes. Ahí tienen una gráfica que lo que pretende es buscar cuáles son los instrumentos que ya se utilizan en la planificación, en la inversión o en el monitoreo, y ahí poder incorporar el análisis de riesgo. Siguiente. Aquí lo que les quería resumir es 5 estrategias que nos han permitido trabajar este tema de manera transversal. Primero, no hemos apoyado planes de gestión del riesgo. Siempre lo que hemos apoyado es actualizar o elaborar, cuando no había, planes de desarrollo que incorporen la temática de gestión del riesgo, no generar instrumentos paralelos. Y eso significa incorporarlo en los instrumentos ya existentes. Esta es una primera estrategia. Una segunda es apoyar a que se haga análisis, fortalecer los sistemas de información. Una debilidad permanente dentro de esta discusión es la información. Cuando empezamos a discutir el tema con formuladores y evaluadores de proyectos, la pregunta siempre era: ¿y cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento para que yo pueda entrar a hacer mi análisis de beneficios y de costos? Entonces ahí poder apoyar a que exista información disponible o a que existan métodos alternativos cuando no tenías la información, porque ya habíamos partido de la premisa de que la probabilidad de ocurrencia no era 0. ¿Sí? Era mayor que 0, pero ¿cuánto es eso? El otro tema que incorporamos en la discusión es cómo pensar en indicadores que nos ayuden a medir si en realidad estamos contribuyendo a reducir la vulnerabilidad. Entonces, eso nos ayudó mucho, y hay una discusión que quisiera plantearles. Lo que tenemos que hacer con los indicadores es verificar si los indicadores de desarrollo incorporan dimensiones de seguridad y de calidad. Es decir, no crear nuevos indicadores, sino chequear los que ya tenemos. Un ejemplo, si estamos hablando de la titulación de tierras, y si el indicador es el porcentaje de familias que están recibiendo titulación de tierras, y eso es lo que mide un sector como puede ser agricultura, lo que discutíamos es por qué no preguntas si esos títulos de propiedad los estás dando en zonas seguras. ¿Sí? O lo mismo puede ocurrir con los créditos, que después los créditos, cuando pasa una inundación, se convierten en impagables, por ejemplo, por justamente no haber hecho ese análisis o ese vínculo con seguridad y con calidad. Bueno, así es como trabajamos el tema de los indicadores. Y la otra estrategia es fortalecer redes institucionales
decimos formales e informales, y esto que hoy día está aquí plasmado como un resultado final de poder tener una red de universidades es un ejemplo de apoyar iniciativas desde las universidades, y por lo menos en nuestra experiencia más potentes son las informales que en las formales, que es lo que decías al inicio, ¿no? Muchas veces cuando se formaliza más bien se complejiza la red. Siguiente. Entonces, y todo esto teniendo como marco de referencia siempre el planeamiento del desarrollo. Después, para la discusión de cambio climático, lo que hemos hecho es, ¿qué va a significar esos escenarios? Y como teníamos ahí el referente permanente de los proyectos de inversión que incorporan análisis de riesgo, ¿qué va a significar en los proyectos de inversión? Va a significar que hay que chequear las fuentes de agua, va a significar qué va a pasar con los cultivos si hay aumento de la temperatura, es llevar a esos criterios hacia los diferentes sectores donde se van a poder reflejar cuando formulamos un proyecto de inversión. Es así como hemos hecho las discusiones inicialmente. Siguiente. Después el otro concepto que también Alan lo planteaba es vulnerabilidad de quién y ante qué. Es otra de las preguntas que nos planteamos cuando empieza la discusión de cambio climático. Entonces hay que aclararnos ahí. Vamos a hablar de los ecosistemas, vamos a hablar de las comunidades, ¿de quién vamos a hablar? ¿Y ante qué? Y ahí estaba la pregunta, ¿vamos a hablar de los extremos? ¿Vamos a hablar de los términos medios? ¿De qué cosa vamos a hablar? Siguiente. Ahí tenemos un siguiente, por favor. Una primera idea de cómo es que las dos corrientes